La niebla otoñal colgaba espesa sobre el desguace de coches de Klaus Brenner en las afueras de Madrid, mientras realizaba su ronda matutina habitual por el terreno en esta mañana de noviembre de 2009. Después de 23 años como chatarrero, conocía cada rincón de su desguace, cada BMW oxidado, cada Mercedes abollado y cada viejo Opel que había encontrado aquí su último descanso. Klaus tenía 58 años, un hombre de complexión fuerte con pelo gris y manos marcadas por décadas de trabajo duro. Esta mañana había planeado desguazar definitivamente un Opel Kadett plateado de 1984, un coche que llevaba ya 3 meses en su terreno esperando que alguien desmontara las piezas útiles. «Otro Kadett viejo», murmuró para sí mismo mientras examinaba las manijas oxidadas del vehículo. «Veamos qué se puede aprovechar aquí». Abrió la puerta del conductor con un chirrido y comenzó a registrar sistemáticamente el interior. Radio del coche robada hace tiempo, asientos desgastados, salpicadero agrietado. Nada inusual para un vehículo de 25 años. Klaus estaba levantando el asiento trasero para inspeccionar el maletero desde dentro, cuando sus dedos tocaron algo duro y liso. «¿Qué diablos?». Klaus palpó cuidadosamente con la mano bajo el banco de asientos y sacó un pequeño objeto rectangular. Era un farol, pero no cualquier farol. Era un farol de San Martín hecho a mano con papel transparente de colores, decorado con amor con un caballo pintado y su jinete. Aunque el papel estaba amarillento y parcialmente roto después de 25 años, Klaus podía distinguir claramente la escritura infantil que había escrito con letra temblorosa Ana en un lado y Félix en el otro. Las manos de Klaus comenzaron a temblar. Como padre de 3 hijos, sabía exactamente lo que significaba este farol. Cada niño en España hacía tales faroles para la cabalgata de San Martín en noviembre. Pero ¿por qué se encontraba un farol infantil de 25 años en un Opel abandonado en su desguace? Con creciente inquietud, Klaus registró el resto del vehículo más minuciosamente. Bajo el asiento del pasajero, encontró un segundo objeto que le heló la sangre en las venas, un pequeño guante azul de niño, tan diminuto que obviamente había pertenecido a un niño muy pequeño. Junto a él yacía un trozo de papel arrugado, un viejo folleto con la inscripción «Cabalgata San Martín, Madrid-Salamanca, 11 de noviembre 1984, 18:00 horas». Klaus se sentó pesadamente en el asiento del conductor del viejo Opel y miró fijamente los objetos en sus manos. 11 de noviembre de 1984. Eso fue exactamente hace 25 años. Y Cabalgata San Martín en Salamanca. Eso estaba a solo unos kilómetros de su desguace. «Dios mío», susurró. «Ana y Félix». De repente Klaus recordó hace muchos años, cuando era joven y acababa de abrir su desguace, había habido algo, una historia que todos en Madrid conocían, 2 hermanos que habían desaparecido después de una cabalgata de San Martín. La policía había buscado durante semanas, pero nunca encontró ningún rastro. Klaus tomó su teléfono móvil y marcó con dedos temblorosos el 112. «Policía Nacional, ¿cuál es su emergencia?» «Yo creo que he encontrado algo importante», tartamudeó Klaus. «Se trata de los niños desaparecidos de 1984, Ana y Félix Weber. Soy Klaus Brenner, propietario del desguace en la calle Industrial 47. Tienen que venir inmediatamente». El cielo sobre Madrid-Salamanca estaba claro y estrellado en esta noche de noviembre, perfecto para la tradicional cabalgata de San Martín. El aire era frío y cortante, y el aliento de la gente formaba pequeñas nubes en la oscuridad. Por toda la calle se reunían familias con sus hijos, que llevaban orgullosos sus faroles hechos a mano. Margarita Weber estaba frente a su pequeña casa adosada en la calle Luengo y ayudaba a su hija de 6 años, Ana, a revisar los últimos detalles de su farol. Ana había trabajado durante semanas en el farol, un hermoso caballo con jinete que representaba a San Martín. El papel transparente brillaba cálidamente a la luz de la vela, y Ana irradiaba orgullo. «Mamá, mira, mi farol es el más bonito de todos», gritó Ana emocionada saltando de un pie al otro. «Realmente lo es, mi tesoro», respondió Margarita sonriendo y acariciando el pelo rubio de su hija.
Has trabajado tan duro en él. Junto a ella estaba Félix, de 4 años, el hermano pequeño de Ana, sosteniendo orgulloso su propio farol, una estrella colorida con rayas plateadas brillantes. Félix era callado y reflexivo, muy diferente a su hermana vivaz, pero su rostro irradiaba alegría por la próxima cabalgata. ¿Y dónde está papá?, preguntó Ana mirando calle abajo. Margarita suspiró suavemente. Papá viene directamente del trabajo al punto de encuentro, ¿recuerdas? Prometió que nos encontraría allí. Hermann Weber trabajaba como ingeniero en una empresa metalúrgica y había estado haciendo muchas horas extra últimamente. La empresa atravesaba tiempos difíciles y Hermann a menudo estaba estresado y cansado cuando llegaba a casa. Margarita esperaba que la cabalgata de San Martín fuera un tiempo familiar agradable, algo que habían echado de menos últimamente. «Mamá, ¿podemos irnos ya?», insistió Ana. «No quiero llegar tarde». «Por supuesto, pequeña. Félix, ¿tienes tu guante?». Félix asintió y mostró orgulloso sus nuevos guantes azules, que Margarita le había comprado la semana pasada. Ya hacía frío en Madrid, y no quería que sus hijos pasaran frío. La familia se dirigió al punto de encuentro de la cabalgata de San Martín, que tendría lugar en el patio del colegio local. Las calles estaban llenas de familias con faroles brillantes, y por todas partes se oía a niños cantando la canción tradicional de San Martín. San Martín, San Martín, San Martín cabalgó por nieve y viento. Anna cantaba entusiasmada, mientras Félix caminaba tímidamente junto a su madre y sostenía su farol como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Cuando llegaron al patio del colegio, ya se habían reunido cientos de personas. Niños de todas las edades corrían entre los adultos. Sus faroles proyectaban sombras coloridas en los rostros de la multitud. El aroma de almendras tostadas y vino caliente flotaba en el aire, y un ambiente festivo llenaba la plaza. «Margarita, Ana, Félix», gritó una voz desde la multitud. Era Helga Zimmermann, la vecina de los Weber, que había venido con su propio hijo Michael. Michael estaba en la clase de Ana y llevaba un elaborado farol de dragón. «Hola, Helga», saludó Margarita. «¿No es hermoso esta noche?». «Realmente perfecto», coincidió Helga. «Los niños están tan emocionados. Michael no ha hablado de otra cosa en toda la semana». Ana y Michael comenzaron inmediatamente a comparar sus faroles y a discutir cuál era más bonito. Félix se mantuvo algo apartado, pero sonrió al observar a los otros niños. «¿Dónde está Hermann?», preguntó Helga. «Viene directamente del trabajo. Debería estar aquí en cualquier momento», respondió Margarita mirando hacia la puerta del colegio. A las 18:00 horas comenzó oficialmente la cabalgata. Un hombre a caballo que representaba a San Martín encabezaba la procesión, seguido por un mendigo que pedía su manto. Detrás caminaban cientos de niños y adultos con sus faroles brillantes por las calles de Salamanca. Ana estaba fuera de sí de emoción y corrió hacia adelante, mientras Félix se mantuvo más cerca de su madre. La procesión se movía lentamente por las calles residenciales y por todas partes la gente estaba parada frente a sus casas, saludando a los participantes de la cabalgata. «Mamá, ¿ves a papá?», preguntó Ana después de unos 20 minutos. Margarita miró alrededor, pero no pudo encontrar a Hermann en ninguna parte. «Todavía no, cariño, pero no te preocupes, él nos encontrará». La cabalgata los llevó por varias calles y terminó finalmente en una gran plaza, donde se encendió una enorme hoguera de San Martín. Los niños se reunieron en círculo alrededor del fuego y todos cantaron juntos las canciones tradicionales de San Martín. Ana y Félix estaban muy juntos, sus faroles brillaban al resplandor del fuego, y por un momento todo fue perfecto. Margarita fotografió a los dos con su pequeña cámara y pensó lo hermosa que era esta noche, aunque Hermann no había logrado venir. «¡Señora Weber!», gritó de repente alguien detrás de ella. Margarita se dio la vuelta y vio a la señora Kowalski, la maestra de Ana, que se abría paso entre la multitud. «Señora Weber, aquí está. Su marido ha llamado. Le duele mucho, pero tiene que trabajar hasta tarde esta noche. Le manda decir que tratará de estar en casa cuando regresen». Margarita asintió, aunque estaba decepcionada. «Gracias por decírmelo»,
señora Kowalski. Después del fuego, voluntarios distribuyeron dulces tradicionales a los niños, y hubo ponche caliente para niños y vino caliente para los adultos. Ana y Félix recibieron cada uno un gran muñeco de masa y irradiaron alegría. «Esta fue la mejor cabalgata de San Martín de todos los tiempos», gritó Ana, y mordió su muñeco de masa. Félix asintió de acuerdo, aunque como siempre hablaba menos que su hermana. Hacia las 20:30 horas, la multitud comenzó a dispersarse. Las familias se dirigían a casa y la plaza se vaciaba lentamente. Margarita recogió las cosas y tomó a Ana y Félix de la mano. «Vamos, vamos a casa. Papá seguramente ya nos está esperando». Se dirigieron de vuelta por las calles oscuras de Salamanca. Ana charlaba emocionada sobre todo lo que había experimentado, mientras Félix colgaba cansado de la mano de Margarita. El farol en su otra mano se balanceaba ligeramente mientras trataba de mantener el paso. Estaban aproximadamente a la mitad del camino a casa cuando Anna se detuvo de repente. «Mamá, necesito ir al baño», dijo saltando de un pie al otro. «¿No puedes esperar hasta que lleguemos a casa?» «Solo faltan 10 minutos», respondió Margarita. «No, mamá, es urgente». Margarita suspiró y miró alrededor. Estaban en una calle residencial tranquila y no había nadie cerca. Al otro lado de la calle había un pequeño parque con arbustos donde Ana podría esconderse. «Está bien, pero tenemos que darnos prisa. Félix, quédate aquí parado conmigo». Anna corrió al otro lado de la calle hacia el parque y Margarita pudo verla desaparecer entre los arbustos. Félix se quedó obedientemente junto a su madre y balanceó su farol hacia adelante y hacia atrás. «Félix, ten cuidado con tu farol», advirtió Margarita. «No querrás romperlo». Después de unos minutos, Anna regresó corriendo. Su farol brillaba en la oscuridad. «Bueno, ahora podemos ir a casa», anunció alegremente. Continuaron su camino, pero después de solo unos pocos pasos, Félix se detuvo de repente. «Mamá, perdí mi guante», dijo con voz preocupada. Margarita se dio la vuelta y vio que Félix efectivamente llevaba solo un guante azul. El otro había desaparecido. «¿Dónde lo perdiste, mi tesoro?» Félix se encogió de hombros. «No sé, recién estaba ahí». Margarita miró hacia atrás el camino que habían recorrido. En la oscuridad era casi imposible ver algo. «Volvemos y lo buscamos», decidió. «No puede estar lejos». Regresaron y buscaron en la acera, pero el guante no estaba en ninguna parte. Finalmente llegaron de nuevo al lugar donde Ana había visitado el parque. «Quizás esté allá», sugirió Ana señalando hacia el parque. «Está bien, pero solo buscamos muy rápido». Cruzaron la calle y comenzaron a buscar entre los arbustos. Estaba oscuro y difícil de ver, incluso con los faroles. «Félix, Ana, salgan inmediatamente de ahí». La voz vino de repente de la oscuridad, fuerte y autoritaria. Margarita no reconoció la voz. «¿Quién está ahí?», gritó de vuelta, pero no hubo respuesta. «Ana, Félix», gritó Margarita más fuerte. «¿Dónde están?». Silencio. Margarita sintió cómo el pánico subía en ella. «Ana, Félix», gritó tan fuerte como pudo. Nada. Los niños habían desaparecido. Margarita corrió entre los arbustos. Su voz se volvió ronca de tanto gritar. «Ana, Félix, esto no es divertido, vengan inmediatamente». Pero la oscuridad no devolvió respuesta. Solo el susurro de las hojas en el viento y el sonido distante de coches en la carretera principal. Con manos temblorosas, Margarita corrió a la casa más cercana con luz y golpeó la puerta. Un hombre mayor abrió, asustado por la mujer desesperada frente a su puerta. «Por favor, ayúdeme. Mis hijos han desaparecido. Ana y Félix estaban aquí hace un momento». El hombre, señor Vogel, la dejó entrar inmediatamente y llamó a la policía, mientras su esposa trataba de calmar a Margarita. En 20 minutos, el pequeño parque estaba lleno de policías con linternas, que buscaron en cada arbusto, cada árbol, cada rincón. El comisario principal, Bernd Müller, tenía 42 años y era un policía experimentado que ya había trabajado en muchos casos de desapariciones. Cuando vio a Margarita sollozando en el borde de la carretera, supo inmediatamente que este no era un caso ordinario. «Señora Weber»,
Soy el comisario principal Müller. ¿Puede contarme exactamente qué pasó? Entre lágrimas, Margarita relató los eventos de la noche. La cabalgata de San Martín, el camino a casa, Anna que necesitaba ir al baño, el guante perdido, la voz extraña de la oscuridad. Esa voz, indagó Müller, ¿puede describirla? Era autoritaria, masculina, pero no pude reconocer de dónde venía. Müller tomó notas. ¿Y no vio a nadie? ¿Ningún vehículo? ¿Ninguna persona? Margarita sacudió la cabeza. Pasó tan rápido. Un momento estaban ahí y luego la búsqueda duró toda la noche. Los policías peinaron el parque, las calles adyacentes, el alcantarillado. Se usaron perros, pero no encontraron rastro de los niños. Hermann Weber llegó al lugar del incidente a medianoche, después de que la policía lo hubiera localizado en la empresa. Su rostro estaba ceniciento cuando abrazó a su esposa desesperada. ¿Dónde estabas?, preguntó Margarita acusadoramente. Deberías haber estado con nosotros. La reunión se alargó más de lo planeado, tartamudeó Hermann. Si hubiera sabido... Pueden pelearse después, interrumpió Müller. Ahora necesitamos toda la información disponible. Señor Weber, ¿hay alguien que quiera dañar a usted o a su familia? ¿Antiguos compañeros de trabajo, vecinos, algún conflicto? Hermann sacudió la cabeza. No, nada. Somos una familia completamente normal. Nadie nos querría hacer daño. A la mañana siguiente, se organizó una operación de búsqueda a gran escala. Cientos de voluntarios peinaron los alrededores de Salamanca. Helicópteros policiales circularon sobre la ciudad, y todos los medios informaron sobre los hermanos desaparecidos. Los periódicos locales imprimieron grandes fotos de Anna y Félix en sus portadas. Anna con sus ojos azules brillantes y la sonrisa que mostraba espacios entre los dientes. Félix con su rostro serio y el pelo oscuro que le caía en la frente. La señora Kowalski, la maestra de Anna, organizó una hora de oración en el colegio. Toda la comunidad oró por el regreso seguro de los niños, pero los días pasaron y no había rastro de Anna y Félix. Es como si simplemente se hubieran desvanecido en el aire, dijo Müller a su compañero, el comisario Weber, sin parentesco con la familia, sin testigos, sin rastros, nada. La policía interrogó a todos los que habían estado en la cabalgata de San Martín. Se hicieron listas, se verificaron coartadas, se interrogaron sospechosos, pero cada pista llevaba a un callejón sin salida. Una semana después de la desaparición, la familia Weber recibió una llamada anónima. «Dejen de buscar», dijo una voz masculina distorsionada. «Los niños están en un lugar seguro. Si siguen involucrando a la policía, nunca los volverán a ver». La llamada fue rastreada, pero venía de una cabina telefónica en el centro de la ciudad. La policía estableció vigilancia, pero el que llamaba nunca volvió a contactar. Hermann Weber tomó licencia sin sueldo y buscó día y noche a sus hijos. Condujo por toda la comunidad de Madrid, distribuyó volantes, habló con todos los que quisieran escuchar. Margarita se quedaba principalmente en casa y miraba fijamente el teléfono, esperando una llamada que nunca llegó. El matrimonio de los Weber comenzó a romperse bajo el estrés. Hermann se culpaba por no haber estado en la cabalgata. Margarita se culpaba por haber perdido de vista a los niños. Cada reproche era otra grieta en su relación. «Si hubieras estado allí», dijo Margarita una noche, cuando Hermann regresó a casa después de otro día infructuoso de búsqueda. «¿Crees que no pienso en eso todos los días?», respondió Hermann amargamente. «¿Crees que alguna vez me perdonaré por no haber estado allí?». Un mes después de la desaparición, el comisario principal Müller llamó a la familia para una conversación en la jefatura de policía. «Hemos intentado todo», comenzó cuidadosamente, «pero no tenemos nuevas pistas. El caso no se cerrará, pero la búsqueda activa se reducirá». «No pueden hacer eso», gritó Margarita. «Esos son mis hijos». «No nos rendimos, señora Weber, pero hemos agotado todos los recursos disponibles. Si aparecen nuevas pistas, volveremos a ser activos inmediatamente». Hermann puso una mano tranquilizadora en el hombro de Margarita. «¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar?» «Mantengan la esperanza», dijo Müller. «En muchos casos,
Los niños reaparecen después de meses o incluso años. Háganos saber si notan algo inusual. Pero los meses pasaron, y luego los años. Ana y Félix Weber se convirtieron en nombres en carteles de personas desaparecidas, en rostros en volantes amarillentos, en una tragedia de la que la gente finalmente dejó de hablar. La vida continuó. Hermann regresó al trabajo, pero ya no era el mismo hombre. Margarita encontró un trabajo de medio tiempo como secretaria, pero sus ojos habían perdido el brillo. Su matrimonio sobrevivió otros 3 años antes de divorciarse. Otra víctima de la tragedia del 11 de noviembre de 1984. Klaus Brenner estaba sentado en su pequeña oficina en el desguace y miraba fijamente los objetos que había encontrado en el Opel. El farol de San Martín, el guante azul del niño, el volante amarillento. Todo estaba cuidadosamente extendido sobre su escritorio. Desde su llamada a la policía ya habían pasado 2 horas, y Klaus se ponía cada vez más inquieto. Sabía que había encontrado algo importante, pero no podía explicarse cómo estos objetos habían llegado al Opel. El sonido de neumáticos sobre grava lo hizo levantar la vista. A través de la ventana vio 2 vehículos policiales entrar a su terreno. El comisario principal, Markus Schäfer, tenía 45 años y dirigía desde hacía 5 años el Departamento de Casos Fríos de la Policía Nacional de Madrid. Había estudiado el caso Weber antes de venir aquí y sabía que esta era la primera pista concreta en 25 años. «¿Señor Brenner?», preguntó Schäfer cuando Klaus salió de su oficina. «Soy yo. Gracias por venir tan rápido». Schäfer se presentó y presentó a su equipo, la comisaria criminal Sarah Hoffman, especialista en casos de desapariciones, y 2 técnicos criminalísticos. «Muéstrenos lo que encontró», pidió Schäfer. Klaus los llevó al Opel Kadett plateado. El vehículo estaba entre otros 2 coches chatarra, discreto y olvidado. «Aquí dentro», dijo Klaus, y abrió la puerta del conductor. «Bajo el asiento trasero encontré el farol, y aquí adelante el guante y el volante». La comisaria Hoffman se puso guantes y examinó el coche cuidadosamente. «¿Sabe de dónde proviene este vehículo? ¿Quién lo trajo?» Klaus se rascó la cabeza. «Eso es lo extraño. Normalmente llevo registros exactos de cada vehículo, pero con este aquí...» Sacó sus documentos de la oficina. «Aquí solo dice Opel Kadett, plateado 1984, entrega anónima, agosto 2009. «¿Entrega anónima?», preguntó Schäfer. «Eso es inusual, ¿verdad? Muy inusual. Normalmente necesito papeles, identificación, todo. Pero aquí solo aparece un nombre, M. Kellner, sin dirección, sin número de teléfono». Los técnicos criminalísticos comenzaron con el examen sistemático del vehículo. Tomaron huellas dactilares, buscaron rastros de ADN y documentaron cada centímetro. «Señor Brenner», dijo Hoffman, «¿recuerda al hombre que trajo el coche?» Klaus reflexionó intensamente. «Hace 3 meses era un hombre mayor, quizás de finales de los 50. Pelo gris, estatura normal, dijo que el coche era de su madre fallecida y quería deshacerse de él. ¿Puede describirlo más exactamente?» «Estaba nervioso», recordó Klaus de repente. «Muy nervioso. Quería deshacerse del coche rápidamente y se fue antes de que pudiera completar todos los papeles. Eso fue extraño, pero pensé que estaba de luto por su madre». Schäfer anotó todo. «¿Ha oído alguna vez el nombre M. Kellner? ¿Hay alguien en la zona con ese nombre?» «No, el nombre no me dice nada». Mientras el equipo trabajaba, Schäfer recibió una llamada de la central. Los nombres Ana y Félix Weber habían dado inmediatamente una coincidencia en la base de datos de personas desaparecidas. «Señor Brenner, tenemos que confiscar este vehículo y examinarlo a fondo, y probablemente tendremos más preguntas. Por supuesto, todo lo que pueda hacer para ayudar». Por la noche, Schäfer estaba sentado en su oficina y estudiaba los archivos del caso Weber. Testimonios de testigos de 25 años, fotos amarillentas, cientos de pistas que habían llevado todas al vacío. En su escritorio estaban las fotos de los hermanos, Ana con sus ojos brillantes y Félix con su expresión seria. Ambos serían ahora adultos.
Ana, de 31 años, Félix, de 29. Su teléfono sonó. Schaffer. Aquí Hoffman. Hemos encontrado algo. ¿Qué? En el maletero del Opel, bajo la cubierta de la rueda de repuesto. Más cosas. Schaffer se despertó inmediatamente. ¿Qué tipo de cosas? Ropa de niños, un abrigo de invierno rojo talla 116 y una chaqueta azul talla 104. Ambos corresponden a las descripciones que dieron los padres en 1984. Dios mío, ¿algo más? Sí, un pequeño cuaderno con direcciones. Y Schaffer, algunas de las direcciones están tachadas con fechas al lado. Schaefer sintió cómo se aceleraba su pulso. Voy inmediatamente. Una hora después, estaba en el laboratorio forense y contemplaba las nuevas pruebas. La ropa de niños era vieja y polvorienta, pero bien conservada. El cuaderno era de cuero y contenía unas 20 direcciones en diferentes ciudades de la Comunidad de Madrid. «Mire esto», dijo Hoffman, y señaló una de las páginas. Madrid, Salamanca, calle Luengo 47. Esa es la dirección de la familia Weber. Al lado dice 11.11.84, hecho. Schaffer estudió el cuaderno más de cerca. Cada dirección tenía una fecha al lado, y la mayoría estaban tachadas con un bolígrafo rojo. Las fechas se extendían por varios años, desde 1982 hasta 1987. Esto parece una especie de lista de caza, murmuró. Exactamente eso pensé yo también, coincidió Hoffman. Y mire aquí, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, todas ciudades con grandes cabalgatas de San Martín. Un técnico criminalístico se acercó a ellos. Hemos encontrado huellas dactilares, tanto en el coche como en el cuaderno. Pertenecen a al menos 3 personas diferentes. ¿Pueden identificarlas? Estamos comparándolas con la base de datos ahora mismo. Eso llevará unas horas. Schaefer miró el reloj. Ya eran las 23:30 horas. Hoffman, tenemos que notificar a las familias. Después de 25 años, tienen derecho a saber que tenemos nuevas pistas. ¿No deberíamos esperar hasta saber más? No, esta gente ha esperado 25 años. Se merecen ser informados inmediatamente. Margarita Weber tenía ahora 58 años y vivía en un pequeño apartamento en Madrid-Tetuán. Todavía trabajaba como secretaria, pero a tiempo parcial, ya que los años de dolor y estrés habían afectado su salud. Nunca se había vuelto a casar y no había tenido otros hijos. No podía imaginar amar a otros niños mientras no supiera qué había pasado con Ana y Félix. El timbre del teléfono a medianoche la despertó asustada. Las malas noticias siempre llegaban a horas imposibles. «Señora Weber, aquí el comisario principal Schaefer de la Policía Nacional de Madrid. Lamento molestarla tan tarde, pero tenemos noticias importantes sobre Ana y Félix». El corazón de Margarita se saltó un latido. Después de 25 años había dejado de tener esperanza, pero nunca había dejado de esperar. ¿Qué han encontrado?», susurró. «Hemos descubierto objetos personales de sus hijos. Nos gustaría hablar con usted mañana por la mañana para identificarlos». ¿Están mis hijos? Aún no lo sabemos, señora Weber, pero es la primera pista concreta desde 1984. ¿Puede venir mañana a las 9 de la mañana a la comisaría? Margarita pasó el resto de la noche despierta, mirando al techo y pensando en todas las noches en que había hecho lo mismo. La esperanza y el miedo luchaban en su pecho. Al mismo tiempo, el compañero de Schaefer llamaba a Hermann Weber, que ahora vivía en Barcelona y se había vuelto a casar. Hermann se había mudado a Barcelona después del divorcio y había formado allí una nueva familia, una mujer llamada Petra y un hijo de 10 años llamado Tomás. Pero Ana y Félix siempre habían sido una sombra en su vida. «Señor Weber, debo pedirle que venga mañana a Madrid», dijo el comisario García, el tocayo. «Posiblemente tengamos nueva información sobre Ana y Félix». Hermann se quedó sin palabras. Después de tantos años, se había convencido a sí mismo de que sus hijos estaban muertos. Era la única manera en que había podido seguir viviendo. «Yo voy inmediatamente», tartamudeó. «Mañana por la mañana es suficiente, señor Weber.
Por favor, traiga todas las fotos y objetos personales que aún tenga de los niños. A la mañana siguiente, Margarita y Herman se encontraron por primera vez desde su divorcio hace 20 años frente a la Comisaría Nacional de Madrid. El encuentro fue tenso. Demasiado dolor y demasiados reproches yacían entre ellos. «Margarita», saludó Herman rígidamente. «Herman». Apenas podía mirarlo. Se veía mayor, su pelo se había vuelto gris y había ganado peso, pero sus ojos seguían siendo los mismos, cansados y llenos de culpa. El comisario principal Schaffer los recibió en una sala de conferencias y extendió los objetos encontrados sobre la mesa. Margarita inmediatamente rompió en lágrimas cuando vio el farol de San Martín de Ana. «Es él», sollozó. «Es el farol de Ana. Trabajó durante semanas en él. Y ese es el guante de Félix. Se los compré una semana antes de la cabalgata». Herman tomó el abrigo de invierno rojo en sus manos. «Este es el abrigo de Ana. Recuerdo cómo se lo ponía antes de ir al colegio». «Y la chaqueta azul era de Félix», añadió Margarita. «La adoraba porque tenía bolsillos para sus coches de juguete». Schaffer asintió comprensivamente. «Lamento que tengan que pasar por esto, pero tenemos que estar seguros». Luego les mostró el cuaderno. «¿Reconocen esta letra? ¿O les resulta familiar el nombre M. Kellner?» Ambos padres estudiaron el cuaderno cuidadosamente, pero ninguno reconoció la letra o el nombre. «¿Dónde encontraron todo esto?», preguntó Herman. Schaffer les contó sobre el descubrimiento de Klaus Brenner y sobre el hombre misterioso que había llevado el Opel al desguace. «Después de 25 años», murmuró Margarita. «¿Por qué ahora? ¿Por qué alguien guardó estas cosas y luego las tiró?» «Eso es lo que estamos tratando de averiguar», respondió Schaffer. «Pero debo preguntarles a ambos. ¿Están preparados para lo que posiblemente descubramos? Es posible que descubramos verdades terribles». Margarita y Herman se miraron. El primer contacto visual directo en 20 años. «Tenemos que saberlo», dijo Margarita firmemente. «He esperado 25 años. Necesito saber qué pasó con mis hijos». Herman asintió de acuerdo. «Pase lo que pase, tenemos que saberlo». Mientras los padres identificaban los objetos, el equipo forense trabajaba febrilmente en el análisis de las huellas dactilares. Hacia el mediodía llegó el avance. «Tenemos una coincidencia», anunció el técnico criminalístico Peters. «Una de las huellas dactilares pertenece a un tal Manfred Kellner, 62 años, residente en Madrid, Hortaleza». Schaffer sintió la descarga de adrenalina. «Antecedentes. 1987, condenado por tocamientos indebidos a un menor a 2 años en libertad condicional. 1994, por posesión de pornografía infantil, a 18 meses de prisión. 2001, nuevamente por abuso sexual a 4 años, de los cuales cumplió 2. «Dios mío», susurró Hoffman. «Un reincidente». «Y mire esto», añadió Peters mostrando su ordenador. Kellner trabajó de 1980 a 1988 como conserje en diferentes colegios de Madrid. Estuvo en todas las cabalgatas de San Martín. Schaffer agarró su teléfono. «Necesito inmediatamente una orden de registro para Manfred Kellner, Hortaleza, y un equipo de vigilancia, en caso de que trate de huir». 2 horas después, los vehículos policiales rodearon una pequeña casa deteriorada en Madrid, Hortaleza. Manfred Kellner era un hombre delgado con pelo gris ralo y ojos nerviosos. Cuando la policía llamó a su puerta, supo inmediatamente que su secreto de décadas había sido descubierto. «Manfred Kellner está arrestado por sospecha de secuestro y asesinato de Ana y Félix Weber», anunció Schaffer cuando Kellner abrió la puerta. Kellner no dijo nada, pero su rostro se puso aún más pálido. No ofreció resistencia cuando le pusieron las esposas. El registro de su casa reveló cosas aterradoras. En el sótano, los agentes encontraron una habitación llena de fotografías de niños, videos y objetos personales. En una pared colgaba un mapa de la Comunidad de Madrid con chinchetas rojas en varios lugares. Todos lugares donde habían desaparecido niños. «Jesucristo», murmuró uno de los agentes. «¿Cuántos fueron?» La comisaria Hoffman descubrió en un armario cerrado más cuadernos, similares al que se había encontrado en el Opel.
Los cuadernos documentaban las actividades de Kellner durante más de una década. «Schaffer, tiene que ver esto», gritó desde el sótano. Schaffer bajó y se quedó paralizado. En la pared trasera del sótano había 3 grandes congeladores. «Están», comenzó. «Aún no lo sabemos. Los técnicos están en camino». Una hora después, se confirmó su peor temor. En los congeladores se encontraron los restos mortales de 7 niños, todos entre 4 y 8 años. En la sala de interrogatorios de la Comisaría Nacional, Manfred Kellner estaba sentado con su abogado y miraba fijamente sus manos esposadas. 25 años había creído que estaba a salvo. 25 años había vivido una vida normal, mientras las familias de sus víctimas vivían en el infierno. «Señor Kellner», comenzó Schaffer calmadamente, «hemos encontrado evidencias que lo conectan con la desaparición de Anna y Felix Weber y otros 6 niños. Sería de su interés cooperar con nosotros». Kellner guardó silencio durante mucho tiempo. Entonces, para sorpresa de todos, comenzó a hablar. «No quería matarlos», dijo con voz monótona. «Esa nunca fue la intención». Schaffer y Hoffman intercambiaron miradas. Una confesión era lo último que esperaban. «¿Cuál era entonces la intención?», preguntó Schaffer cuidadosamente. «Yo solo quería su compañía. Los niños son tan puros, tan inocentes. Los adultos son complicados, pero los niños...» Su voz se quebró. «Cuéntenos sobre la noche del 11 de noviembre de 1984. Kellner cerró los ojos. Estaba en la cabalgata de San Martín. Siempre estaba en las cabalgatas. Como conserje era parte de mi trabajo. Vi a Ana y Félix con su madre, niños tan hermosos. Hizo una pausa larga antes de continuar. Los seguí en el camino a casa. Cuando la madre dejó que la niña fuera al parque, vi mi oportunidad. Los llamé, les dije que su madre me había enviado. ¿Y vinieron con usted? Los niños confían en los adultos. Vinieron conmigo a mi coche. ¿Qué pasó entonces? La voz de Kellner se volvió aún más baja. Los llevé a mi casa. Pensé que podrían vivir conmigo. Yo cuidaría de ellos y ellos me harían feliz. Pero eso no funcionó. Querían ir a casa. Lloraban constantemente. Gritaban por su madre, especialmente el niño, Félix. Estaba tan alterado. Les di sedantes para que durmieran, pero les dio demasiado. Kellner asintió. Las lágrimas corrían por su rostro. No quería matarlos, solo quería que dejaran de llorar, pero a la mañana siguiente ya no respiraban. El silencio en la sala de interrogatorios era abrumador. Schaffer sintió la ira surgir en él, pero mantuvo su compostura profesional. ¿Qué hizo con los cuerpos? Los conservé. No podía separarme de ellos. Se veían tan pacíficos. ¿Y los otros niños? A lo largo de los años, siguió pasando. Solo tomaba niños que pensé que nadie extrañaría. Huérfanos, niños de familias rotas. Pero siempre salía mal. Hoffman ya no pudo guardar silencio. Que nadie los extrañaría. Todos los niños son extrañados. Todos los niños tienen gente que los ama. Kellner la miró con ojos vacíos. Lo sé ahora. Pero entonces solo pensaba en mi soledad. El interrogatorio duró horas. Kellner confesó el secuestro y asesinato no intencionado de 7 niños entre 1982 y 1987. Llevó a la policía a otros escondites, a otras evidencias, a otros secretos que había guardado durante 25 años. La noticia del arresto y confesión de Kellner se extendió rápidamente por los medios. 7 familias que habían vivido en incertidumbre durante décadas finalmente conocieron la terrible verdad sobre el destino de sus hijos. Margarita Weber estaba sentada en su sala de estar y lloraba. No solo de tristeza, sino también de una extraña especie de alivio. Después de 25 años de no saber, finalmente tenía certeza. Hermann vino a verla, por primera vez desde el divorcio. Se sentaron uno al lado del otro en el sofá, 2 personas marcadas por el mismo dolor. Habrían llegado a ser adultos hermosos, dijo Margarita suavemente. Lo habrían sido, coincidió Hermann. Ana probablemente habría sido maestra, le encantaba ayudar a otros.
Y Félix era tan inteligente, quizás ingeniero como yo. ¿Crees que sufrieron? Hermann tomó su mano. Kellner dijo que se durmieron. Quizás fue pacífico. Lloraron juntos, por primera vez en 25 años unidos en su dolor. Klaus Brenner dio entrevistas para todos los grandes periódicos y canales de televisión. Fue celebrado como un héroe, pero no se sentía como uno. «Solo hice mi trabajo», dijo a los reporteros. «Si hubiera sido más atento antes, si hubiera hecho preguntas cuando el hombre trajo el coche...» «Hizo lo correcto», le aseguró el comisario principal Schaefer. «Sin usted, estas familias nunca habrían encontrado paz». Manfred Kellner fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En la lectura de la sentencia, las familias de las 7 víctimas estaban sentadas en la sala del tribunal. Algunos lloraban, otros miraban fijamente al hombre que había destruido sus vidas. 25 años nos robó, dijo Margarita en su declaración de víctima. 25 años de esperar, de aguardar, de no saber. Nada puede devolvernos ese tiempo, pero al menos ahora podemos encontrar paz. Ana y Félix Weber fueron finalmente enterrados en el cementerio de la Almudena en Madrid, en una tumba común bajo una piedra con ángel. Cientos de personas vinieron al funeral, compañeros de clase que ahora eran adultos, vecinos, policías y gente de toda la ciudad que había sido conmovida por la historia. Margarita y Hermann estaban lado a lado junto a la tumba. Seguían siendo personas divorciadas con vidas separadas, pero habían encontrado una paz entre ellos. «Nos veremos», dijo Hermann cuando terminó la ceremonia. «Sí», respondió Margarita, «nos veremos». Se encontrarían cada noviembre en la tumba, en el aniversario de la cabalgata de San Martín que había cambiado sus vidas para siempre. No para llorar, sino para recordar la alegría que Ana y Félix habían traído a sus cortas vidas. Un año después del arresto de Kellner, Klaus Brenner fundó con las familias de las víctimas la Fundación Ana y Félix Weber para niños desaparecidos. La fundación abogaba por mejores medidas de búsqueda y apoyaba a familias que atravesaban la desaparición de sus hijos. «Nunca más deben las familias esperar 25 años», dijo Klaus en la ceremonia de apertura de la fundación. El comisario principal Schaefer fue nombrado jefe de un nuevo departamento para niños desaparecidos. La comisaria Hoffmann se convirtió en su adjunta. Juntos resolvieron en los años siguientes docenas de casos fríos. Margarita Weber se convirtió en consejera voluntaria para familias de niños desaparecidos. Ayudó a otros padres a lidiar con la incertidumbre y a nunca perder la esperanza. «La esperanza es lo último que muere», decía a menudo a las familias que asesoraba. Aunque tarde 25 años, la verdad siempre sale a la luz. Hermann regresó a Madrid y volvió a trabajar como ingeniero. Su segundo matrimonio sobrevivió a la reapertura de las viejas heridas, y su hijo Tomás conoció la historia de sus hermanastros que nunca llegó a conocer. En el lugar del parque donde Ana y Félix fueron vistos por última vez, se construyó un pequeño jardín conmemorativo. 2 bancos rodeados de flores, con una placa que recordaba a todos los niños desaparecidos. Cada noviembre, cuando las cabalgatas de San Martín pasaban por las calles de Madrid, la gente pensaba en Ana y Félix Weber. Su historia se había convertido en parte de la historia de la ciudad, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la verdad puede triunfar. Klaus Brenner continuó dirigiendo su desguace, pero ahora veía su trabajo de manera diferente. Cada coche que llegaba a su terreno podría albergar secretos. Cada hallazgo podría traer paz a una familia. «Nunca se sabe lo que se puede encontrar», decía a menudo a sus empleados. «A veces es solo chatarra, pero a veces es la respuesta que alguien ha estado esperando durante décadas». La historia de Ana y Félix Weber se convirtió en un monumento a todos los niños desaparecidos. Mostró que incluso después de décadas no se debe abandonar la esperanza, que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Y en las calles de Madrid, cuando los niños caminan con sus faroles de San Martín a través de la noche, 2 pequeñas luces brillan un poco más, para Ana y Félix, que finalmente han encontrado el camino a casa.
Las manos de Klaus Brenner temblaban mientras abría el Opel Kadett plateado. Después de 23 años como chatarrero, había visto de todo, pero esto era diferente. Bajo el asiento trasero yacía un farol de San Martín hecho a mano, decorado con amor con un caballo pintado. El papel transparente amarillento mostraba en escritura infantil temblorosa dos nombres: Ana y Félix. «Dios mío», susurró Klaus y agarró su teléfono móvil. Junto a él había un diminuto guante azul de niño y un folleto arrugado. Cabalgata San Martín, Madrid-Salamanca, 11 de noviembre 1984. Eso fue exactamente hace 25 años, y Klaus recordó de repente la historia que había conmocionado a todo Madrid entonces. Dos hermanos, desaparecidos después de una cabalgata de San Martín, nunca más vueltos a ver. ¿Policía? Creo que he encontrado algo importante, tartamudeó Klaus al teléfono, mientras miraba fijamente el farol de los niños. Se trata de Ana y Félix Weber, lo que Klaus Brenner no sabía en esta neblinosa mañana de noviembre. Su descubrimiento no solo resolvería un misterio de 25 años, sino que revelaría una verdad tan aterradora que cambiaría para siempre la vida de 7 familias.